Me llamo Julián, tengo 22 años, y juro que todo esto empezó como una broma. Un juego tonto entre amigos, nada serio. No era la primera vez que hacíamos alguna idiotez solo por reírnos, pero esa tarde de verano en Playa Revolcadero en Acapulco, el sol pegando fuerte el mar, rugiendo como si quisiera contar su propio chisme. Algo cambió. Yo no soy el tipo de chavo problemático, ¿ok? Más bien soy el que siempre dice no primero, pero termina cediendo porque no sabe decir que no con fuerza. Y ahí estaba yo con mis cuates del barrio 5 en total, de esos que conoces desde la secundaria y con los que has sobrevivido todos regaños, castigos, desamores. Y ahora vacaciones. Rentamos una casita barata por Airbnb a 5 cuadras de la playa. Nada lujoso, paredes descascaradas, ventilador ruidoso y colchones más delgados que una tortilla de comal. Pero nos daba igual. Queríamos arena sol y presumir que éramos más galanes de lo que en verdad somos. Montamos nuestras toallas cerca de la cancha de voleibol, lo suficientemente cerca para ver quién pasaba, pero lejos del oleaje que se tragaba toallas como si tuviera hambre. El aire olía a bloqueador solar, mojarras fritas del puesto de Doña Licha y cerveza tibia. Estábamos a medio partido, si se le puede llamar así a gritar y fallar saques, cuando Leo, el más desmadroso, soltó la bomba. ¿Han escuchado la leyenda del vestidor de mujeres?, dijo bajando la voz, como si contara un secreto de narcos. Todos nos reímos. Las leyendas de Leo siempre terminaban en una estupidez que podía salir mal. Ahora que güey, pregunté, mordiéndole a una torta de milanesa ya medio aplastada. Él señaló con la barbilla hacia los vestidores de madera, junto al malecón. Dicen que si te paras cerquita de ahí, justo detrás del de mujeres, puedes escuchar cosas interesantes, pero tienes que verte inocente invisible. Por eso pensé, y sacó unos lentes oscuros de tianguis y un palo de escoba medio roído. El ciego. Telate, los demás se carcajearon. Rodri grababa todo en su celular. Nico hasta me ató una bandana al brazo como si fuera bastón blanco oficial. Me reí con ellos más por nervios que por otra cosa. Me probé los lentes y agarré el palo como si fuera guía. Pronto estábamos ensayando cómo caminar como ciego sin parecer borracho. No sé en qué momento vi a esa mujer. Venía trotando por la orilla, paso firme, coleta alta, rebotando al ritmo de sus pisadas. Tendría unos 38. Morena, atlética, con esa presencia que te hace voltear aunque no quieras. Ni siquiera era su cuerpo, aunque sí era atractiva, era su mirada. Firme, de esas que no se desvían ni aunque se venga una ola encima. Y mientras yo jugaba al ciego por una broma, ella simplemente pasó corriendo, mirándome. No como quien mira un paisaje. Me miró como quien detecta una mentira desde lejos. Y en ese momento, algo se me atoró en la garganta. No por miedo, no por pena, sino porque supe sin que dijera nada que me había visto. De verdad. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasó cuando ella se detuvo frente a mí, no olvides dejar tu like y seguir el canal. Esto apenas comienza. Ella se detuvo, justo frente a mí. Yo con mis lentes oscuros de 10 pesos, el palo de escoba en mano y la pose de estoy perdido, ayúdenme. Y ella, parada ahí con su toalla colgando del hombro, el sudor bajándole por la sien y esa mirada que te atraviesa como cuchillo caliente en mantequilla. ¿Todo bien?, preguntó. No sonó dulce, tampoco agresiva, solo directa, como si ya supiera la respuesta. Yo asentí torciendo los labios, actuando como si no supiera de dónde venía el viento. Sí, solo me desubiqué un poco, dije bajando la cabeza, como si eso me hiciera ver más convincente. Ella no respondió. Me observaba, o al menos eso parecía. Tal vez estaba viendo mis pies o cómo evitaba cada hoyito en la arena sin tropezar, o cómo había girado la cabeza por instinto cuando pasó esa muchacha del bikini rojo. Detalles, cosas que un verdadero ciego no haría.
¿Desde cuándo no ves soltó así sin anestesia? Tragué saliva. Desde... Hace rato intenté decir algo neutral, ambiguo. Tonto. Ella alzó una ceja. No lo vi claro, pero lo sentí. Lo sentí como si me hubiera empujado con los ojos. Hace rato, así nomás mi boca se abrió sola, pero nada salió. Silencio. Arena caliente bajo mis chanclas. El mar gritando a lo lejos. Y su mirada. Esa maldita mirada que no dejaba ir nada. ¿Sabes qué es lo más curioso? Dijo acercándose medio paso. Que esquivaste ese frisbee como ninja. Y hace 2 minutos una niña te pasó corriendo al lado, y te hiciste para un lado como si la hubieras visto venir. Yo intenté soltar una risa nerviosa. Fracasé. Solo salió aire. Debe ser el oído, murmuré. Ella se cruzó de brazos la toalla cayendo ligeramente hacia un costado. Pues tienes oído de murciélago campeón. Quise decirle que ya que era una broma que mis amigos estaban grabando desde allá, probablemente ya doblados de la risa, pero no podía. Algo en su forma de hablar me desarmaba. No era el típico regaño, no era indignación, era otra cosa, curiosidad afilada. Como si quisiera ver hasta dónde me atrevía a seguir con la farsa. Y luego lo hizo. Se agachó. Dejó caer una botella de agua justo frente a mí, como quien deja una trampa invisible. Yo por reflejo la esquivé. Ni siquiera lo pensé. Mis pies simplemente se movieron. Cuando levanté la vista, cuando fingí levantarla a ciegas, ella ya no estaba sonriendo. Ahora sí, estaba divertida. Impresionante de verdad, murmuró. Ni los perros guía tienen esa puntería. Me quería morir. Lo peor no era que me había cachado. Lo peor era cómo me había cachado sin gritar, sin ofender, sin humillarme, solo dejándome caer solito en el hoyo. Y bien preguntó, ¿esto qué es? ¿Una apuesta? ¿Un reto de TikTok? No respondí. Ella suspiró. Se giró para mirar hacia la cancha de voleibol donde mis amigos ya no se molestaban en disimular las carcajadas. Ahí estaba Leo con su celular en alto, grabando como si fuera el director de cine más brillante del siglo. Y entonces ella dijo algo que me volteó todo por dentro. ¿Sabes? Si quieres espiar mejor, solo pregunta. Es menos triste que fingir que no ves. Me quedé ahí parado, el palo de escoba en la mano como si fuera parte de mi cuerpo, el corazón latiéndome en las orejas, la mirada clavada en ella, al menos lo que alcanzaba a ver, tras las gafas baratas que ya empezaban a empañarse. Ella cruzó los brazos y me soltó con toda calma. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? No gritaba, no se burlaba, pero tampoco se iba. Eso fue lo que más me desconcertó. Pude haber salido corriendo, tirar el bastón, arrancarme los lentes, gritarle a Leo que dejara de grabar. Pero no lo hice. No lo sé, le dije sincero. Porque en ese momento no sabía absolutamente nada. Me había metido a una broma idiota. Y había terminado atrapado en algo que ya no entendía. Ella se acercó un poco, solo un paso, y su voz bajó. Si te vas ahora, les vas a dar justo lo que quieren: el video, el chisme, la risa. Y tú vas a quedarte como el tipo que no supo cómo sostener su propia mentira. Tragué saliva. No sabía si me estaba retando o tendiéndome la mano. ¿Y si sigo con la farsa?, pregunté. Ella sonrió. Pues vamos a ver qué tanto aguantas. Y sin decir más, se dio la media vuelta y empezó a caminar hacia el malecón. Yo no sabía si estaba bromeando, pero mi cuerpo ya se estaba moviendo. Los pies en la arena, el palo marcando el ritmo, los lentes, resbalándose por el sudor. La seguí. Pasamos por el vendedor de raspados, por la señora que trenzaba cabellos con cuentas de colores, por un niño con burbujas que casi me revienta una en la cara. Y yo seguía fingiendo. Movimientos lentos, cabeza ladeada como si estuviera buscando orientación. Pero con cada paso, me sentía más ridículo. Ella no decía nada. Solo caminaba delante de mí segura, sin voltear, hasta que frenó en seco. Nos encontrábamos frente a un pequeño puesto de aguas frescas.
La señora nos sonrió, le pasó un vaso de horchata. Ella lo tomó con una mano y se giró hacia mí. ¿Quieres perdón, una horchata? ¿O prefieres agua de Jamaica? Preguntó como si nada, como si no estuviéramos metidos en esta escena absurda. Horchata, respondí más por reflejo que por gusto. La señora me miró raro. Ella pagó por los dos. Toma, me dijo alzando el vaso hacia mí. Con cuidado. No lo vayas a ver. Yo la tomé torpemente tanteando como si no viera de verdad. Y entonces me di cuenta me estaba metiendo al juego. Pero ahora ella lo controlaba. ¿Por qué haces esto?, pregunté al fin cuando nos alejamos del puesto. ¿El qué seguirme el rollo? No tienes por qué. Podrías haberme gritado humillado, grabado tú también. Ella dio un sorbo largo y miró al horizonte donde el sol comenzaba a pintar el mar de naranja. Porque quiero saber hasta dónde llegas, dijo. La frase me atravesó. No había burla, solo genuina curiosidad. Caminamos un rato más en silencio. Yo concentrado en no tropezar, ella guiándome sin decir que lo hacía. Y entonces, sin aviso, lanzó la pregunta. ¿Cómo te llamas, Julián? Julián, repitió ella probando el sonido. Luego sonrió. Yo soy Clara. Clara. El nombre me quedó rebotando en la cabeza como eco dentro de una lata vacía. Ella se detuvo justo frente a una banca de concreto mirando al mar. «Siéntate», ordenó. Obedecí. Ella también se sentó, pero no me miró. Seguía viendo el agua. Yo no sabía si esto era un castigo, una especie de lección o algo más raro. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo estaba escuchando de verdad. Y lo que más miedo me daba era que quería seguir escuchándola. La banca de concreto estaba fría, aún con el calor del atardecer. Tenía la textura áspera típica de lo barato, pero en ese momento no me importaba. Estábamos sentados uno al lado del otro, los pies llenos de arena, el vaso de horchata a medio terminar. Y yo, fingiendo ser alguien que no era. Clara no hablaba, solo miraba al mar. Yo tampoco sabía qué decir. Las palabras me daban vueltas en la lengua, pero ninguna salía bien. El sol bajaba poco a poco y la playa comenzaba a vaciarse. Familias recogiendo sombrillas, parejas tomándose selfies con el cielo naranja de fondo, los puestos cerrando sus toldos, y nosotros ahí, dos desconocidos, una mentira, y un silencio que decía más de lo que yo quería admitir. ¿Sabes?, dijo ella de pronto sin mirarme. Mi hermano era ciego. Mi cuerpo se tensó. No supe si fue coincidencia o parte del castigo. No supe si me lo decía para hacerme sentir peor, o simplemente para que me callara de una vez. Desde que nació, continuó. Nunca conoció los colores, nunca vio el mar, pero escuchaba con una claridad que a mí me daba miedo. Yo bajé la cabeza, no por respeto, sino por vergüenza. Perdón, susurré. ¿Por qué?, preguntó girándose por fin hacia mí. Me tomó por sorpresa. Por esto, por todo. Fue estúpido. Ella me miró. Esa mirada que ya conocía, la que no perdona detalles. Sí lo fue. Y ya, nada más. Esa frase sola, sin regaño, sin insulto, dolía más que si me hubiera gritado frente a todos. No soy así, dije tratando de recuperar un poco de terreno. Clara alzó una ceja muy leve. No, solo me dejé llevar. Por mis amigos. Por el juego. Ella asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. El típico chavo que hace cosas tontas cuando hay público, pero se le cae la máscara cuando alguien le responde sin miedo. Esa frase me atravesó como cuchilla, porque era verdad. No dije nada. El vaso en mi mano ya estaba sudando por fuera. El palo de escoba descansaba en mi muslo como un símbolo de lo absurdo que había sido todo. ¿Y tus amigos?, preguntó. ¿Siguen allá?, miré de reojo. Sí, ahí estaban, sentados en círculo riéndose de no sé qué con los celulares en alto. Probablemente ya habían subido el video a alguna historia. El ciego del vestidor, o algo por el estilo. Sí, respondí bajito. Clara miró en esa dirección,
Luego volvió su atención al mar. «No los vas a olvidar», dijo. «Perdón tus amigos, tus juegos, tu vergüenza. No se te va a borrar así nada más». Me quedé callado. «Pero si te sirve de consuelo», añadió. «Pudo ser peor. Peor como Ela sonrió apenas. Pude haberte dejado seguir con tu mentira y arruinarte delante de todos. Esa sonrisa no era de venganza, era de advertencia. Como quien dice, te dejé vivir, esta vez». El silencio volvió, pero era distinto, menos incómodo, más real. «¿Y tu hermano?», pregunté con cautela. «¿Sigue?» Clara negó con la cabeza. «Murió hace 4 años». No dije nada, solo apreté el vaso entre los dedos. Ella suspiró hondo. Se recargó contra el respaldo de la banca, sus brazos cruzados, su mirada ida. Y entonces dijo, él también odiaba que se burlaran, no por él, por los demás, porque sabía que el mundo ya era bastante difícil como para encima tener que aguantar idiotas. Sus palabras no tenían rabia, tenían peso. Me sentí más pequeño que nunca. Clara se puso de pie. Sacudió la arena de sus piernas. «Vamos», dijo. ¿A dónde ella me miró por encima del hombro? «A ver si aprendes algo más antes de que se acabe el día». Y sin esperarme comenzó a caminar. Yo me levanté, tomé el palo, me ajusté los lentes. Y la seguí. No porque lo mereciera, sino porque algo me decía que aún no terminaba de caer. Clara caminaba adelante sin mirar atrás, y yo como perro sin correa la seguía. Ya no sabía si todavía estaba fingiendo ser ciego, porque mis pasos ya no eran torpes. No tenía que fingir inseguridad. La vergüenza era real, el peso en el pecho también. Pasamos por la zona de palapas por un grupo de chicos que tocaban guitarra, sentados en la arena, por una pareja besándose sin vergüenza en una toalla. Todo se sentía ajeno, como si lo único que existiera fuera ella, y la distancia entre nosotros. «¿Te arrepientes?», preguntó sin detenerse. «¿De qué de seguirme?». Pensé en mentir. Pero ya no tenía sentido. No. Ella asintió, como si ya supiera la respuesta. El sol seguía bajando. El cielo era una mezcla de tonos naranjas, rosas y púrpuras, que parecían pintados con pincel de acuarela. La playa se vaciaba poco a poco, pero Clara no paraba. Caminaba como si supiera exactamente a dónde íbamos. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», dijo sin voltear. Que ni siquiera fue original». Fruncí el ceño. «¿Cómo tu broma?», aclaró. «Lo del bastón, los lentes, pararte junto al vestidor de mujeres. Lo he visto antes. Muchos lo han intentado. Algunos peor, otros más cobardes. Tú solo repetiste la fórmula. No supe si sentirme más avergonzado o más estúpido». «¿Y tú qué haces?», pregunté de pronto buscando desviar un poco la conversación. Clara sonrió sin detener el paso. «Ahora mismo digo, en general. Corro, doy clases, cuido a mi mamá. A veces leo, a veces grito en silencio». La última frase me descolocó. «¿Gritas en silencio?». «Ajá», asintió. «Cuando todo pesa pero no puedes romperte en público». Quise decirle que la entendía, pero no me salieron las palabras, porque la verdad era que no la entendía. Solo me dolía saber que había cosas dentro de ella que yo nunca vería. Clara se detuvo frente a unas rocas donde la playa se estrechaba y el ruido del mar se hacía más profundo. Allí las olas golpeaban con fuerza, las gaviotas volaban más bajo, el viento soplaba con un filo húmedo. «Aquí venía con él», dijo de repente. Tu hermano asintió. Nos sentábamos aquí cuando había poca gente. Él escuchaba las olas. Decía que eran como monstruos que susurraban secretos. No supe qué decir. Me senté a su lado bajito como si el lugar exigiera silencio. Ella puso su toalla en las rocas, se acomodó y cruzó los brazos. Una vez dijo, un niño se burló de él. Le pateó el bastón. Se rió. Mi hermano solo se agachó y dijo, no te preocupes, a veces la gente necesita reírse de alguien.
porque no sabe reírse de sí misma. La frase me cayó como piedra en la espalda. ¿Y tú qué hiciste? Clara soltó una risa seca. Le metí un zape al escuincle y lo hice llorar. Luego corrí. Me regañaron, claro. La imaginé más joven con la misma mirada fuerte defendiendo a su hermano. Y por primera vez sentí una especie de envidia, no por él, sino por no haber tenido a alguien así en mi vida. Alguien que no soltara tu mano, incluso cuando hacías el ridículo. Nos quedamos ahí un rato viendo las olas romperse en las piedras. El mar no hablaba. Rugía. No te odio, ¿sabes? Dijo Clara de pronto. No, pero tampoco te disculpé. Asentí despacio. Entonces Ela se giró apenas clavando sus ojos en los míos, o en donde deberían estar detrás de mis gafas negras. Entonces, todavía no he decidido qué hacer contigo. Y en ese momento supe que el castigo no era que me gritara, era que me dejara quedarme. Las rocas estaban frías. El mar golpeaba con más fuerza ahora como si algo quisiera salir desde el fondo. Clara se quedó callada un rato después de decir que no había decidido qué hacer conmigo. Yo tampoco sabía qué hacer conmigo mismo. Sentado junto a ella con los lentes oscuros todavía puestos y el bastón descansando entre mis piernas, ya no me sentía como un farsante. Me sentía expuesto. Y lo peor era que ella no se burlaba. No me ignoraba. Solo me miraba como si pudiera ver más de lo que yo mismo era capaz. ¿Por qué tú? Preguntó. La miré, o al menos lo intenté. Su perfil se recortaba contra el cielo que ya empezaba a ponerse violeta. ¿A qué te refieres de todos los que pudieron hacer esta broma idiota? ¿Por qué fuiste tú el que se quedó? No supe qué responder. Tal vez porque soy más lento para correr, bromeé sin convicción. Ella no sonrió. No, te quedaste por algo. Y no fue culpa. Suspiré. Quise decirle que era por ella, pero no sabía cómo sin que sonara a ligue barato. No lo sé, Clara confesé, bajando la cabeza. A lo mejor me cansé de actuar, pero no sabía cómo salirme sin hacer más ruido. Ella giró el rostro. Me observó largo. Luego dijo, ¿quieres dejar de fingir? Sí. Entonces, ¿por qué sigues con los lentes? Me congelé. La pregunta no era una burla, era honesta. Y cortaba. Me llevé la mano a las gafas, pero no las bajé. No sé si quiero que me veas. Ella no respondió de inmediato. El viento sopló fuerte. Un poco de arena golpeó nuestros tobillos. Una gaviota chilló en lo alto. El mundo seguía su curso. Nosotros estábamos suspendidos en otro tiempo. Tal vez dijo ella suave. Ya te estoy viendo con o sin lentes. La frase me dolió, pero también me alivió. Bajé la mirada. ¿Tú también finges? Pregunté. Todo el tiempo. ¿Y qué finges? Que no me importa. Respondió sin dudar. Que todo, la gente, las pérdidas, las estupideces como la tuya. Finjo que no me toca. Pero claro que me toca. Volteé despacio como si verla doliera y al mismo tiempo sanara. Clara se abrazó a sí misma. Sus brazos marcados por el sol, su cuello tenso, su mandíbula cerrada. Y esa mirada, que ya no era filo, era agua contenida. ¿Tú crees que eres el primero que llega con alguna payasada al vestidor? Siguió. Llevo años viniendo a esta playa. Vi a un tipo esconder un dron, a otro poner un espejo en su mochila. Chavitos que se meten solo para presumir en redes. Pero tú fuiste el único que se quedó cuando lo pillaron. Me sentí temblar un poco. No de frío, de otra cosa, de saber que ya no podía escapar. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunté. No lo sé, dijo. Aún lo estoy decidiendo. Nos quedamos callados. El mar seguía rugiendo. Una pareja pasó caminando cerca tomada de la mano. Un niño corrió detrás de un papalote. El mundo respiraba, pero Clara y yo no. Solo nos mirábamos sin decirlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dije más bajito. Depende. ¿Por qué me seguiste el juego? Ella se quedó en silencio. Y luego en voz muy baja, porque quería ver si tenías arreglo.
y ahí fue donde sentí que el aire se me iba, no por enojo, sino porque en sus palabras había algo que no merecía, pero que me estaba dando. ¿Y qué has visto hasta ahora? Susurré. Clara se levantó. Se sacudió la arena de las piernas. El viento agitó su cabello. Me dio la espalda. Nada que no se pueda romper, ni arreglar. Y sin más echó a andar de nuevo con ese paso firme fuerte sin voltear. Yo me quedé sentado unos segundos, los lentes todavía puestos, el bastón entre las piernas, hasta que al fin me los quité. Y por primera vez en todo el día, vi de verdad. Me quedé ahí, sin lentes, sin palo, sin pretexto. Y lo curioso es que en ese instante no sentí vergüenza, sentí alivio. Era como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que ni siquiera sabía que llevaba. Por primera vez, el viento me pegó en la cara sin filtro. Y me gustó. Clara caminaba por la orilla, los pies apenas tocando la espuma de las olas. Su silueta recortada contra el último rojo del atardecer parecía sacada de otra historia, una que no me pertenecía. Pero ahí estaba, y yo todavía tenía tiempo para alcanzarla. Me puse de pie, dejé el bastón apoyado en la banca, y fui tras ella. No corrí, no fingí, solo caminé. Clara llamé suave cuando ya estaba a unos pasos. Ella se detuvo, no se volteó de inmediato. Solo se quedó ahí dándome la espalda como esperando que dijera algo más. Pero no lo hice. ¿Ya viste?, dijo al fin con voz tranquila. ¿El qué? El mar, Julián. Sin lentes, sin teatro. El mar de verdad. Asentí aunque no podía verme. Sí, está más grande de lo que recordaba. Ella sonrió apenas y giró la cabeza lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Así pasa cuando uno deja de mirar solo lo que quiere. Esa frase me quedó clavada. Nos quedamos ahí de pie, uno junto al otro, mirando el horizonte que empezaba a apagarse. El sol ya no era más que una línea delgada detrás del agua. ¿Crees que tengo arreglo?, pregunté de pronto rompiendo el silencio. Clara soltó una risa leve pero no burlona. Eso no me toca a mí decirlo. Entonces, ¿para qué todo esto? Ella me miró, esta vez completa, de frente, porque a veces alguien tiene que sostenerte el espejo aunque no te guste lo que veas. Yo bajé la mirada. Pues gracias por darme con el espejo en la cara. Ella negó con la cabeza. No te lo di en la cara, Julián. Te lo puse delante. Fuiste tú quien se estrelló solito. Me reí, por primera vez de verdad. Nos quedamos un rato más ahí, ya sin hablar, solo oyendo el mar y viendo cómo la playa se iba vaciando. Las luces del malecón se encendían poco a poco. El aire traía olor a pescado frito y a niebla. Clara rompió el silencio. Tus amigos ya se fueron, miré hacia donde estaban antes. Nada, solo una toalla olvidada y una bolsa de plástico volando con el viento. Parece que sí, dije. ¿Y no te avisaron? Creo que no les importó mucho. Ella hizo un gesto que no supe leer del todo, algo entre lástima y comprensión. A veces, cuando se cae la máscara, también se caen las amistades, dijo. Sentí que eso tenía más que ver con su vida que con la mía. Pero no pregunté. No todavía. ¿Tienes a alguien que te vea sin máscara?, me atreví a decir. Clara me miró, y por primera vez bajó la mirada. Tenía. No necesitaba más explicación. Lo siento, susurré. Ella asintió. Y ahí entendí que no estaba sola porque le gustaba estarlo. Estaba sola. Porque confiar duele más de lo que uno se atreve a decir. Y aún así me dejó quedarme. A su lado, en silencio. Ese fue su gesto más generoso, y también el más peligroso. Porque no hay peor prueba que dejar que alguien te vea cuando ya no tienes nada que fingir. La noche cayó sin prisa. El último azul del cielo se volvió negro con reflejos de ciudad. Las luces del malecón titilaban como luciérnagas perezosas. Y la playa, esa misma que en la tarde estaba llena de gritos, risas y música, ahora parecía otro lugar, más callado, más sincero. Clara y yo caminábamos sin rumbo bordeando la orilla,
como si el mar nos marcara el camino. A veces nos rozábamos los brazos. A veces no decíamos nada durante minutos, pero ninguno se iba. «¿Qué vas a hacer mañana?», pregunté, rompiendo la calma. Ella sonrió mirando al frente. «Correr, como siempre. Aquí sí, a la misma hora. ¿Y si te espero?». Clara giró apenas el rostro, sus ojos oscuros brillando por la luz de un farol lejano. «¿Para qué? No sé. Para no empezar desde cero otra vez». Ella no respondió. Solo siguió caminando. Pasamos frente a un vendedor ambulante que recogía su carrito de esquites. Un perro callejero dormía enredado junto a un bote de basura. Todo tenía ese aire de fin como cuando acaba una película y nadie se mueve en la sala porque algo se quedó vibrando en el pecho. Clara se detuvo de pronto. «¿Tú crees en las segundas oportunidades?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «Depende. ¿De qué de si la primera fue real o solo una mentira?». Ella asintió despacio. Eso pensé, y ahí supe que no hablaba solo de mí. Nos quedamos frente a la entrada de una pequeña calle empedrada que subía hacia los hoteles. El letrero del estacionamiento brillaba en rojo. Ya no quedaba nadie cerca. Solo el murmullo constante del mar y el zumbido lejano de los postes eléctricos. «¿Vas por acá?», pregunté. Ella asintió. «Tú», añadió. «¿Vas a volver con tus amigos?». «No. Ya no hay nada que contarles. ¿Y si te preguntan por mí?». La miré. Largo. «Diré que me encontré con alguien que me quitó los lentes y me enseñó a ver». Ella sonrió esta vez sin ironía. «Diles lo que quieras, Julián. Yo ya te vi como eres». Y en esa frase había algo parecido al perdón. No uno explícito, no uno de película, sino de esos que se dan sin palabras con una mirada que no huye. Me acerqué un poco. «Gracias por no gritarme». Clara se encogió de hombros. No servía de nada. Y ahora que ella suspiró como quien guarda una respuesta en vez de darla. «Ahora te toca a ti decidir si este fue solo un juego más, o si de verdad aprendiste algo». Y sin más se giró. Empezó a caminar calle arriba, su toalla colgando como capa al hombro, su silueta perdiéndose entre los focos amarillos. Yo me quedé parado un momento, sin bastón, sin lentes, sin público, solo yo, y el sonido de las olas. No la llamé, no corrí detrás, solo vi cómo desaparecía entre las sombras como si nunca hubiera estado, y al mismo tiempo como si hubiera estado toda mi vida. Me di la vuelta. Caminé en dirección contraria, no porque huyera, sino porque esa noche ya había terminado la broma.